hemos estado inquietos, con todas las situaciones que aquejan al pueblo. El pueblo está en aflicción, el pueblo está enfrentando ataques, pero sabemos, hermanos, que todo lo que estamos viviendo lo vivimos en la mano del Señor y que el Señor lo está permitiendo con un propósito, con el propósito de que tú crezcas, de que tú madures y de que demos el fruto esperado por su Espíritu Santo. Hemos estado orando y el Señor nos ha hablado a nuestro corazón esta palabra. Y bueno, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Buenos días, Dios le bendiga a todos. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, amado de la gloria, bendito Rey, en el poderoso nombre de tu Dios, amado Jesús, nos colocamos, Señor, en esta mañana una vez más y pidiéndote, mi Señor, que seas tú dirigiendo en todo tiempo, Señor, este momento que hemos apartado para venir en tu búsqueda. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que sea Él colocando palabras en nuestras bocas. Que sea Él llenándolas, bendito Rey. Que no hablemos nosotros, Señor, nada que sea nuestro, bendito Rey, sino todo lo que provenga de ti. Así que hoy presentamos delante de ti a toda la congregación, a todos, Señor, aquellos que nos están escuchando en esta mañana, y les bendecimos y declarando, conforme dice, Señor, que tu palabra viaja velozmente, tu palabra no tiene límites, Señor, y declarando, Señor, que la palabra que hoy vamos a hablar llegará inmediatamente, Señor, allá hasta el fondo, Señor, del fondo de tu alma, para transmitirte a ti una convicción de lo que el Señor desea en ti, para traer cambios en tu vida. Porque la palabra de Dios es para cambiar, transformar nuestras vidas. Es la que nos limpia también y es la que nos convence de pecados. Así que aquí estamos, mi Dios. Pongo delante de ti a mi esposa y me coloco yo. Y colocamos, Señor, todo lo que es internet, la energía, mi Dios, en todas las casas. La señal llegue bien a todo lugar y que cada quien, Señor, que sea dispuesto en el corazón para recibir, pueda, Señor Padre, recibir sin ninguna interrupción. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Bueno, en esta mañana estaba hablando con mi esposa y mirábamos todo lo que está sucediendo en las familias. Es decir, nosotros, los que tenemos ya el hogar y aún aquellos que viven en el hogar. Yo soy soltero, pero no tengo hogar, pues vives en un hogar. También puedes ser partícipe de las cosas que Dios quiere hacer. Hemos visto cómo han venido muchas pruebas, de todo tipo de pruebas. Y sabes, y hablaba con una persona y me decía, parece que todo viniera como programado. Ahora que he decidido obedecer al Señor, he puesto orden a mi vida en estas áreas, entonces he visto cómo se han venido una tras otras. Así, y le digo yo, bueno, el enemigo nunca se va a quedar quieto. El enemigo siempre se va a levantar. ¿Para qué? Para que vuelvas otra vez a ese estado anterior, te hagas esclavo, ¿sabes? Te hagas esclavo. Entonces, el Señor va a estar allí contigo. El Señor va a estar allí contigo. Un momento, por favor. Bueno, entonces el Señor siempre va a estar allí, va a estar acompañándonos, va a estar con nosotros, y estos son tiempos de pruebas, tiempos donde vamos a estar nosotros allí recibiendo de algo externo, pero que tengamos la convicción que Dios está con nosotros. Y como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hablaba con esta persona y miraba aquí y le decía, ¿sabes qué?
lo bueno en todo esto es mantener una unidad, porque el Señor está llamando en este tiempo no a las familias de Adulam, sino a todas las familias. Las está llamando a que se mantengan unidos, porque en la unidad es donde vamos nosotros poder a vencer al enemigo, porque así como el Señor habla que Él con el Padre es uno y desea y habla de los discípulos que también fueran uno en ellos, así el Señor dice, eso se mantiene hasta el día de hoy. Debemos ser uno solo, ¿sí o no? Sí, efectivamente, el Señor nos ha hablado de cuán importante es mantenernos en unidad en este tiempo. En la unidad el Señor se va a glorificar. En la unidad. Entonces vamos a estar hablando de dos puntos muy importantes en la unidad. Vamos a hablar de la unidad personal y vamos a hablar de la unidad familiar. Al final estaremos orando por también la unidad eclesial. Entonces, conversábamos mi esposo y yo cómo para poder llegar a una unidad dentro de la pareja y en la familia, entre padres e hijos, primeramente debe existir una unidad personal en cada uno. ¿Cómo así? Bueno, vamos a la palabra. La palabra es nuestro mejor consejero. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dirán, otra vez la pastora con ese versículo. Ok, dice así. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de conformidad con esta porción bíblica, esta es nuestra composición. Espíritu, alma y cuerpo en su orden. Somos espíritu, poseemos un alma donde encontramos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las emociones, y poseemos un cuerpo, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, las situaciones vienen para que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se dividan, se segmenten, como que a veces estamos tratando de enfocarnos, como en este momento, en el espíritu, en recibir de parte de Dios, pero quizá tu mente está volando, en algún momento se desenfoca y está volando, pensando en, y bueno, ¿y qué vamos a almorzar hoy? O quizá estás pensando, ¿será que, no me acuerdo si fue que verdad le di la razón a mi mamá? O estás pensando, ándale, ya el lunes hay que pagar un recibo de algún servicio. Y tu espíritu está tratando de recibir del Espíritu de Dios. Tu mente está en otras cosas. Y tu cuerpo responde de acuerdo con el pensamiento más fuerte. Entonces es necesaria la unidad de tu yo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Juan 17, versículo 20 y 21 nos dice: mas no ruego solamente por estos. Este capítulo nos habla de la oración que el Señor Jesús hizo por sus discípulos ante el Padre antes de ser arrestado. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y de esto se trata, que si nosotros nos esforzamos por intimar con el Padre, por medio del sacrificio del Hijo, el Espíritu Santo
va a venir a establecer esa unidad. Y al unirnos en espíritu con el Padre, será el mismo Espíritu de Dios que haga la obra de unidad de nuestro espíritu con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos fortalecemos en el espíritu, el alma responde al espíritu y el cuerpo responde al espíritu, y de allí entonces fluye esa unidad necesaria. Pero también nos habla el Señor de unidad en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces dice que Él nos manda que le amemos con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. ¿Qué ocurre con las circunstancias que nos aquejan, que vienen a desviarnos del cumplimiento de este mandato? Cuando tú estás en tu alma, en tus pensamientos, estás ocupado demasiado en lo que te agobia, tú estás dejando de amar al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, porque tu alma, tu mente, tus sentimientos ahora divagan entre una cosa y otra. Y esto es un plan del enemigo. Oramos al Señor que nos dé el discernimiento en esta hora, hermanos, para que podamos verlo de esta forma. Que podamos hacer un alto y que podamos reconocer que estamos bajo un ataque, que es un ataque no tanto para destruirte a ti primeramente, sino para que tú no logres ser uno con el Padre, para que tú no logres ser uno con Dios, porque ahí está la destrucción del hombre. El enemigo entonces viene a oprimir con angustias, trae pensamientos engañosos, mentirosos, para que tu alma se desespere, para que tu alma se divida. La palabra ansiedad en griego es merinao, significa mente dividida, mente dividida. ¿Cómo entonces yo voy a amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente? Si mi mente está tratando de amar a Dios, pero hay otra parte de mi mente que se divide y está angustiada, desesperada y viendo cómo hago las cosas, esforzándome. Es un plan del enemigo para que tú y yo no amemos a Dios al 100%. Salmo 119, 28. Busquemos por favor Salmo 119, 28 y la palabra nos lo aclara aún más. Veamos lo que nos dice el salmista. 119, 28. Salmo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. La ansiedad viene a deshacer tu alma. Entonces, ¿cómo vas a amar a Dios al 100%? Con toda tu alma. Si la ansiedad está haciendo pedazos el alma, la ansiedad está haciendo pedazos tu alma. Espero que tú estés viéndolo como el Señor nos lo ha mostrado, con este discernimiento. No se trata de ti, se trata de Él. Se trata de una blasfemia contra Él. Se trata de un ataque contra Él, para que nosotros no le alabemos, para que nosotros nos desenfoquemos, nos distraigamos de la adoración que debemos darle al Padre por el sacrificio del Hijo mediante el Espíritu Santo. Y la unidad del cuerpo. Porque nuestro cuerpo, nos dice la palabra en 2 de Corintios 3:16. 2 de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios. Sí, me equivoqué. Primera de Corintios 3:16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero también allí en 1 Corintios 6, el Señor añade 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Amén. El Señor Jesús estuvo con nosotros en esta tierra, nos enseñó a caminar en santidad, a buscar al Padre, pero cuando Él subió al cielo, Él antes dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y dice que Él cumplió, y dice que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo habita el mismo Espíritu de Dios. Por eso debemos tener una unidad, hermanos. Guardar nuestros pensamientos en el Señor. Guardar nuestros pensamientos en el Señor. Guardar nuestro cuerpo, porque el Señor dice: este cuerpo no te pertenece a ti, este cuerpo es mío, glorifícame también en tu cuerpo, así como me glorificas en el Espíritu. Entonces, a partir de hoy, queremos dejarte esta enseñanza, que tú también te ocupes primeramente en que todo tu ser sea uno en Cristo. Todo tu ser sea uno en Cristo. Cuando venga una situación desesperada, que te lleva a la angustia y a tomar decisiones que no debes tomar en ese momento, recuerda: no, tengo que hacer un alto, porque no puedo permitir que el enemigo divida mi alma, porque mi alma al 100% debe adorar al Señor, debe amar al Señor. Él es uno y quiere que yo sea uno, para que Él y yo seamos uno juntamente. Entonces vendrá la dirección del Señor, esa dirección necesaria que estás esperando hoy para saber qué hacer. Vendrá cuando tú logres ser uno. Cuando estás ocupado en muchas cosas, te distraes de escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú estás enfocado en el Espíritu, porque todo tu ser está con tus ojos puestos en Él, tú vas a escuchar cómo Dios te va a guiar, te va a llevar al conocimiento de toda verdad, te va a ayudar, te va a consolar a través de su Espíritu, la promesa cumplida del Padre. Es necesario entonces, para pasar al segundo punto, la unidad familiar, que quede muy claro que para yo poder lograr unidad con mi familia, primero yo debo estar en unidad con Dios, para que en mí haya esa unidad de espíritu, alma y cuerpo enfocados en Él. Amén. Correcto. Qué bueno nosotros buscar primeramente esa unidad en el Señor, porque así vamos a tener mayor claridad y vamos a saber hacia dónde vamos a ir nosotros, qué tenemos que hacer. Porque dice la palabra de Dios que podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo ya con el Señor, si yo me estoy sometiendo a las cosas de Dios, ya conozco quién es el Señor. Sabemos cómo son ellos, cómo opera el Padre con el Hijo y cómo el Hijo desea que nosotros operemos. Cuando Él habló con los discípulos, oró por ellos, por los discípulos también, para que fueran uno. Entonces, ahora no es solamente que yo soy uno con el Señor. Y si soy uno con Cristo, entonces Cristo es uno con el Padre y así somos nosotros uno. Yo tengo ahora que preocuparme por mi pareja, por la esposa, el cónyuge, hablando del caso de la mujer, el esposo también. O sea, debo preocuparme por el cónyuge también para hacer con él una unidad o con ella una unidad. Y vemos nosotros a veces como hogares, personas que están metidas en el Evangelio, pero no hay unidad con su cónyuge. Entonces esto
va a traer por sí algo, porque le estamos abriendo una puerta al enemigo. Estamos siendo desobedientes entonces al Señor en la palabra. Y el Señor es un Dios que es íntegro, y Él desea también que nosotros en todas nuestras áreas espirituales, nosotros y en lo natural, nos movamos conforme a su palabra. No que en una seamos súper bien y en la otra, no importa, algún día lo hará. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios desea que nosotros caminemos conforme a las instrucciones de Él. ¿Y sabes para qué? Para que nos vaya bien, tanto a ti como a mí, nos vaya bien en el hogar. Estamos hablando de la familia. El título del mensaje de hoy es la unidad. Y estamos hablando de esa, la unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad es donde nosotros vamos a poder lograr vencer al enemigo. ¿Por separados? No, porque vamos a entrar débiles al campo de batalla. ¿Sabes? Desde un principio, el Señor, y acompáñame en Génesis 2, versículo 21 al 24. ¿Sabes? Allí el Señor desde un principio está hablando acerca de esta unidad, nos da a conocer acerca de esta unidad. Y así dice el versículo Génesis 2 del 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, miramos allí cuando el Señor constituyó la familia. Fue el mismo Dios el que hizo esa parte. Y lo trajo la mujer al hombre, se la presentó. El hombre, en este caso Adán, vio a la mujer y dijo: wow, este es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Será llamada varona. ¿Sabe? Y también manifiesta, dice, porque dejará el hombre a su padre y a su madre. Se hundirá y dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne. O sea, ya no son dos personas, serán uno. ¿Por qué? Porque deben tener la misma visión, deben, primero que todo, en lo espiritual, deben tener el mismo Padre celestial, deben tener al mismo Hijo celestial y deben tener al mismo Espíritu, que es lo que acabamos de hablar en esa unidad. Cuando estamos allí, entonces ahora nosotros somos uno, nosotros como personas, uno, pero debe haber alguien que debe estar mediando allí en esa unidad, y es el mismo Señor. El Señor Jesús dice, porque dice la palabra de Dios, que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, cuando está allí Padre, está el esposo, la esposa, y está Dios allí en medio, ¿sabes? Esa unidad no se va a romper fácilmente. Cuando miramos nosotros aquí, en este caso Adán, que era uno en el Señor, Adán, cuando dijo esto, ¿sabes? Era Dios hablando a través de la boca de Adán. Porque si nosotros miramos, Adán dice: ahora el hombre, por tanto, dejará a padre y madre. Adán era la primera criatura que había hecho el Señor, el hombre apenas. Y esto lo dijo Adán. Pero esto no lo confirma el Señor Jesús más adelante, cuando le preguntan a él acerca de el divorcio. O sea, acerca de si el hombre podía dejar a la mujer por cualquier causa o por cualquier cosa. Le preguntan al Señor Jesús. Y sabes que cuando le preguntan eso al Señor Jesús, entonces Él llega y le dice a las personas: ¿sabes que en un principio no fue así, como ustedes lo están pensando ahora? Vamos a buscarle esta cita, creo que está en Mateo 19, ¿sí? Por favor, si me la puedes leer acerca del divorcio. Mateo 19, desde el versículo 1.
Ujú. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras y se alejó de Galilea y fue a regiones de Judea al otro lado del Jordán, le siguió grande multitud y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, mire cómo lo dicen, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, miramos entonces aquí al Señor Jesús confirmando la palabra que había salido por la boca de Adán, pero Adán, lleno del Espíritu, ¿sabes? Fue quien habló, fue el mismo Señor, fue quien habló, porque aquí el mismo Señor Jesús dice en la palabra, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, ¿no habéis oído el que los hizo? Es igual como cuando Elías habló acerca de esa sequía por 3 años. Dice por palabra de Elías, pero porque Elías estaba uno en el Señor. Y lo que salía por la boca de Elías era la palabra de Dios, no era la palabra del hombre, era la palabra de Dios y se cumplía. Entonces, el Señor está hablando aquí en la unidad, está hablando en la unidad. Nosotros, cuando nos unimos a nuestro cónyuge, ¿sabe? Hicimos una promesa. Muchos, aunque la hicieron porque iban a ir repitiendo, ¿sabes? Deben hacer un alto, meditar y saber que eso es lo que Dios quiere. La unidad en la familia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, el Creador, lo está diciendo. Y el mismo Creador está diciendo, ¿sabes? No debe haber divorcio. No debe, y menos que lo que hablan aquí, por cualquier causa. Hoy día estamos viendo nosotros cómo se están separando las personas por cosas que dice uno, esto, si ustedes estuvieran verdaderamente metidos en el Señor, si estuvieran allí conectados y fueran uno con el Señor, ¿sabes? Ustedes serían uno y no permitirían que esto que está sucediendo ahora vaya a traer división, a romper el vínculo matrimonial y entonces a traer vacíos en los corazones de los hijos. Porque estamos nosotros entonces aportando a la sociedad otra destrucción, otros hijos que se van a levantar sin sus padres, otros hijos que van a estar con vacíos en el corazón, otros hijos que van a estar mendigando amor por otro lado. Y los llevan entonces ¿a qué? Llevamos a nuestros hijos al alcohol, a la droga, a una cantidad de cosas. Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, estamos unidos con el Señor, ¿sabe? Vamos a decir, esto yo lo voy a soportar. Y vamos a seguir viendo esta parte allí. ¿Por qué lo vamos nosotros poder soportar? Porque cuando conocemos el poder del amor, decimos, wow, esto es tremendo, lo que es el poder del amor. Y lo miramos en primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Conocemos mucho de esto y hablamos mucho de esto. Y en septiembre decimos esto, hay cartas, hay de todo. Cuando estuvimos enamoraditos, no conocíamos de pronto la palabra, pero hablábamos mucho acerca de esto. Entonces, primera carta a los Corintios 13, del 4 al 8, lo que dice allí. Nos dice la palabra, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
Ok, miramos nosotros el poder del amor, todo lo que puede hacer el amor. ¿Sabes? Nosotros miramos aquí y debemos tener muy claro lo que verdaderamente el Señor quiere decir con todo esto a cada uno de nosotros. Cuando el Señor habla en la unidad, dice, ya no son dos, ahora son uno. Ustedes uno, están unidos por el amor a Dios, están unidos por el mismo Dios, y hay un cordón dice ahí, de 3 dobleces ahora. Esa unidad debe ser firme, esa unidad debe soportar todas las pruebas que vengan. ¿Sabe? Porque cuando hay esa unidad, cuando está ese amor, nosotros lo soportamos todo. Nosotros podemos ver noviazgos. Hay noviazgos, sobre todo esto se ve mucho en el noviazgo. En el noviazgo se experimenta ese verdadero amor. Cuando estamos enamorados, ¿sabe? No vemos defectos absolutamente de la pareja. No vemos nada. Nos están diciendo, nos están hablando y nosotros lo vemos lindo, linda. No. Es amable, es bello, muy, las palabras dulces que dice. Y todo el mundo está diciendo, mira cómo te trata, mira, no te tiene en cuenta para nada, mira cómo te domina, mira, no me domina, es que yo quiero eso, porque a mí me gusta, y cosas así. Vemos nosotros en el noviazgo. En el noviazgo, ¿qué sucede? En el noviazgo ese amor hace que se enfrente esta persona con la familia misma. Y si he de dejar a la familia, deja a la familia. Yo digo algo de una manera acá diferente. Yo digo, cuando estamos de amores, estamos apenas en el noviazgo, ¿sabes? Nos echamos a la familia encima con tal de defender ese amor. Y fuera y me importa. Cuando nos casamos al tiempo, entonces le echamos a la familia encima a ese con el que nos casamos. Ahora te voy a echar a la familia porque va a ver, porque tú me estás haciendo esto, lo otro. Y eso no debería ser así. Debería permanecer. Debemos ser nosotros también dirigidos por el Espíritu Santo. Él nos mostrará. Porque aquí miramos, dice que el amor es sufrido, pero el amor es benigno también. O sea, para hacer las buenas cosas que tenemos nosotros. Nosotros nacimos con un don de hacer buenas obras. Eso lo tenemos de nacimiento. Así que el hacer obras, no podemos decirle al Señor, mira lo que estoy haciendo. Dice, tú naciste para eso, porque tú eres como yo te hice semejante a mí. Porque el Señor lo dice así, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea, tenemos esa semejanza del Señor. Dice, el amor no tiene envidia, entonces ya no hay envidia ni nada. Pero resulta que cuando ya estamos casados, ya entonces tenemos envidia porque a esta le va mejor, porque a este le va mejor, y yo, él triunfa en todo, yo no triunfo en esto. No debemos gozar, debemos ser uno solo. Si le está doliendo algo a mi pareja, a mi esposa o a mi esposo, dirías tú, entonces debemos dolernos lo que le está sucediendo. No es, está bueno que le suceda eso. En el Señor es diferente. Y en el Señor vamos enseñando nosotros a amar. Pero es que a mí no me ama. Ama tú. El Señor nos llama y nos dice, perdona. Pedro le dijo, ¿hasta cuántas? Hasta 7 veces, Señor. Se conocía la palabra. El Señor le dijo, no hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Y cada vez que venga a pedirte perdón, así sea por la misma causa, pero viene arrepentido, oye, perdona. Y miramos aquí ese poder del amor que dice que no hace nada indebido. ¿Sabes? Cuando estamos enamorados y vamos a hacer algo que no le gusta a la persona que está con nosotros, nosotros lo meditamos primero. Nosotros decimos, no, yo no voy a dar este paso porque yo sé que se va a enojar conmigo y entonces yo no quiero peleas. Y así nos guste, lo dejamos de hacer. Entonces, así como cuando ese noviazgo, ¿sabes? Cuando nos casamos, debe fortalecerse aún mucho más. Porque ahora sí, dice la palabra, ya no son dos. Quizás ya son dos. Dice, mira, si son dos y están en esa unidad, ahora que son uno, wow. Y en mí, wow, dice el Señor, tremendo.
el diablo podrá hacer todo lo que quiera, y dice la palabra de Dios también, lo resistirán. Los dos lo van a resistir. Dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Tendrá que huir. El diablo va y viene para ver cómo encuentra a la pareja. Cómo la encuentra, si la encuentran unidas, están orando, se disgustan, sí, pero de una vez se ponen de acuerdo. No es que duraron una semana sin hablarse, sino que es normal que una pareja pelee. Eso los hace despertar. Estamos viviendo una fantasía. Esto nos hace aterrizar y saber que estamos aquí, estamos vivos, estamos sobre la tierra, pero tenemos a un Dios que nos llama a la unidad. Miramos también en Cantares 8, capítulo 8, versículo 6 al 7, la 7, la parte A. Vamos a mirar cómo debe ser ese amor. Cómo debemos nosotros llevarlo a donde vayamos, porque acuérdate, vuelvo e insisto, y lo voy a estar diciendo no sé hasta cuándo, no sé por qué lo estoy diciendo. Acuérdate, son uno solo. Entonces miremos ese amor que dice acá Salomón en Cantares, que hablo de él. Cantares 8, 6 y 7 nos dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Qué tremendo. Ponme como un sello sobre tu corazón. ¿Sabes? Cuando está hablando de ese sello, no está hablando de un tatuaje, algo físico, algo que creado por el hombre, algo que se está haciendo con la mano de alguien que quizá no es temeroso. Todo esto que tatúan, eso no son temerosos de Dios, porque si fueran temerosos de Dios dejaran ese arte, ¿sabes? Entonces, este es un sello que es por el mismo Dios dado para colocarlo sobre esa persona que tú amas, que la lleves allí, la recuerdes a esa persona en todo tiempo, en todo momento, que es imborrable ese sello. No hay manera. Hay tatuajes hoy día que yo creo que todos los tatuajes es doloroso, pero lo hacen y te lo borran. Pero este tatuaje que está hablando aquí Salomón a través de Cantares es ese tatuaje que dice el Señor, dice ya son dos, y ahora no son dos sino uno solo, y ese matrimonio, sabe, no se puede disolver. Esa es la recomendación de nuestro Señor. Si ustedes están en mí y yo en ustedes, y entonces ustedes dos están en unidad, saben, no habrá nada. Ese matrimonio permanecerá. Podrán venir todos los problemas que vengan y permanecerán. ¿Sabes? Conozco una pareja que las admiro. Una pareja que ha pasado, pero de todo. Y esa pareja ha permanecido unida. Ha venido lo que tú menos te imaginas, ha venido sobre esa pareja y han permanecido unidos, han ido sacando sus hijos adelante, ya 2 hijos están en la universidad, ya el otro pronto entra a la universidad, han visto también en medio de toda la escasez económica, han visto la mano de Dios, tanto que sus 2 hijos, ¿sabes?, están becados en buenas universidades y ellos siguen allí sirviéndole al Señor. Y yo les digo a ellos, ¿sabe qué? Los admiro porque ustedes, muchas parejas, esto no lo hubieran soportado. Cuando digo muchas, un alto porcentaje de parejas no hubieran podido soportar lo que ustedes han soportado y han permanecido allí. Y los dos han cometido errores y ¿sabes qué? Y se meten en el Señor, oran al Señor y están sirviéndole al Señor y le sirven con gozo al Señor. Entonces, esa unidad es la que Dios quiere. Yo veo en ellos, muy remoto, una separación. Han pasado, ya sus hijos crecieron. Ya ahorita se casarán, se irán,
y estarán ellos allí sirviéndole al Señor con agrado. Entonces, esta unidad, este poder del amor, es el que va a soportar todo. Cuando tú amas, tú estás dispuesto a sacrificarte por esa persona. Cuando tú amas, tú estás dispuesto a morir a lo tuyo, a lo que antes defendía y todo eso. Dice, no, porque yo deseo estar en bien con esta persona y yo voy a morir a esto porque esto nos conviene a los dos. Pero si cada quien está pensando en lo suyo y aún, como vemos nosotros, personas con el dinero, esto es tuyo, esto es mío, no te metas con esto. Estos son tus amigos, estos son mis amigos, y con mis amigos ni te metas porque ellos fueron primero que tú. ¿Sabes que así dicen? E incluso hablan de los papás. No, mi mamá fue la que me parió. Así dicen. Mi mamá fue la que me parió y tú fuiste después. Tú estás después. ¿Sabes? Pero si conocemos la palabra de Dios claramente, y lo que nos dice a nosotros, nos dice es, dejarás a padre y madre. ¿Sabes? Porque vas a dejar las costumbres, vas a dejar todo aquello que puede influenciar en tu matrimonio y entonces vas a tener problemas. Pero cuando tú abandonas todo eso, dices, vas a vivir, así sea en un cuartucho, así sea en un garaje. Vives con tu amada o con tu amado y ¿sabes qué? Van a vivir felices. Si hoy ustedes lo que tienen para comer solamente es un pan salado, un pan de sal y con agua y se lo comen y son felices allí. Hoy nos vamos a levantar, vamos a escuchar a ese pastor y esos pastores que hablan allí en Adullam, vamos a escucharlo hoy y de aquí vamos a seguir durmiendo. Nadie te va a decir nada. Pero cuando estás en casa de uno de los dos suegros, te van a señalar. Te lo digo porque a veces vienen. Es que mi yerno, yo no sé qué está pensando. Porque mi hija tan buena, mi hija tan linda, pobrecita, cómo lleva esta vida. Mira, él lo que quiere es una sirvienta, lo que estaba buscando, porque le hace de todo. Ese hombre está allí viendo televisión, jugando play, y ella es la que hace limpieza, ella es la que está atendiendo. Y la mamá, mejor dicho, se van a vivir donde los papás. Ahora la muchacha se va a poner, vamos donde los suegros a vivir, porque verdad que mi mamá está hablando mucho, se van allá. Y entonces allá llegan. Ay, esta muchacha yo no sé qué, ni se arregla ni nada, anda toda desgreñada. Mira cómo hace. Oye, se la pasa en la cocina, se la pasa esto. Ni siquiera se pone un rato con mi hijo a ver televisión. Mi hijo que tanto le gusta la televisión, ponerse, compartir y tal. Entonces la mala hora es la otra. Pero cuando la pareja está viviendo por aparte, ¿sabe que ellos viven su mundo? Y ahora, si están metidos en el Señor, van a ir corrigiendo todas aquellas cosas que pueden llegar a afectar más adelante el hogar. Van a poder enfrentar las cosas ellos, van a poder tomar decisiones ellos, ¿sabes? Allí es donde dice el Señor, ustedes ya salieron de allá, ahora armen su hogar. Y tomen ustedes las decisiones. Y si quieren ir a la iglesia, ¿sabes? Si es una pareja que dice, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir a las vigilias, quiero estar en los ayunos, quiero estar en esto. Entonces no va a estar nadie diciendo, ay, es que ustedes ahora se volvieron no sé qué, ahora no quieren ni siquiera estar en la casa, ni siquiera quieren visitar a uno. Entonces nadie te va a decir nada. Así que el poder, el amor, ¿sabes? Lo puede todo. Y miramos entonces ahora de ese poder del amor, en lo que es el reverenciar el temor de Dios. Esa reverencia que nosotros debemos hacer de lo que dice Dios acerca de nosotros cumplirla. Nosotros como varones, las esposas, también mujeres, todo lo que dice la palabra de Dios. Y si estamos en la unidad, estamos en el Espíritu, como dijimos ahorita, vamos a estar basados en la palabra y vamos a hacer de la palabra, ¿sabes? Sea el fundamento principal del crecimiento o del sostenimiento de nuestro hogar. Que dice Efesios 5, versículo 21, habla hasta el 33, dice allí, pero léete por ahí, por Efesios 5, 21 en adelante nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El versículo que menos gusta en las mujeres casadas. Sí, pero porque no conocen bien. Porque el todo. marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahora va con los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es un capítulo que ha traído mucha controversia en las mujeres y en donde los hombres, ¿sabes qué ha sucedido en los hombres? Se han tratado de aprovechar de este capítulo. Las mujeres, cuando escuchan lo que dice aquí el versículo 22, primero habla el 21, someteos unos a otros en el temor, ojo, en el temor de Dios, someteos en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es cumplir a cabalidad su palabra, hacer lo que dice el Señor, ser obedientes. Eso es lo que dice aquí, lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces allí escucha uno donde enseguida el marido le dice a la mujer, escucha lo que está hablando, que oíste, que no te quieres sujetar absolutamente en nada. Y las mujeres enseguida miran al predicador y dicen, ay, ¿por qué vine hoy aquí? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sabes? Mi esposa, ella predica de algo. Cuéntale aquí lo que tú dices, por qué es mejor no ser cabeza, porque es mejor ser cuerpo en el hogar. Okay. Uh-huh. A ver, yo quiero contar un poquito de cuánto me costó a mí cumplir con este mandato del Señor, porque yo era una persona muy orgullosa y muy independiente, y cada vez que Él decía algo o hacía algo que a mí me disgustaba, yo estallaba en ira y yo sabía que no podía abrir mi boca, entonces yo iba delante del Señor a estallarle en ira al Señor para no estallarle en ira a Él e irrespetarlo. Y recuerdo mucho un día lavando los platos, porque no me gusta lavar platos, los que me conocen saben que no me gusta lavar platos, pero el Señor me habla mucho ahí en el lavadero de los platos. Un día estaba yo peleando con el Señor diciéndole, pero ¿por qué mira este negro? ¿Por qué razón? Porque cuando estamos enojados yo le digo negro, cuando estamos bien le digo moreno. Entonces yo estaba aburrida y ese cuento de que yo me tengo que sujetar y él qué rico, y el Señor me hizo recordar cuando yo trabajaba, cuando yo gerenciaba en una entidad financiera y yo tenía pues personas a mi cargo, pero yo les delegaba a ellos las funciones que ellos debían desarrollar, pero mi jefe, cuando quería tener información de cómo iban las cosas, no los llamaba a ellos, me llamaba a mí, porque yo era la cabeza en la oficina y era yo quien tenía que hacerle una rendición de cuentas a ella. El Señor me hizo recordar este tiempo y entendí que era mucho más cómodo para mí ser segundo que ser primero, porque el Señor, el día
que los varones lleguen delante del Señor, a su presencia, el Señor les va a preguntar: ¿qué hiciste con la casa que te entregué? ¿Qué hiciste con la familia que te entregué? ¿Qué hiciste con la esposa que te di, que fue un bien del cielo? Porque el que haya esposa haya el bien de Dios. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con mi herencia? Porque los hijos son herencia del Señor y ellos serán quienes deban responder ante el Señor. El Señor le dio instrucciones claras y precisas a Adán. No se las dio a Eva. No encontramos en ninguna parte, hermanos, no encontramos en ninguna parte de la Biblia a Dios dándole instrucciones a las mujeres. Se las da siempre al hombre. Nos guste o no nos guste, es el orden de Dios. Pero nosotras somos segundas, pero somos las colaboradoras, somos las ayudas idóneas, somos las que complementamos al hombre, complementamos, no lo mandamos, no fuimos diseñadas para mandar. No fuimos diseñadas para estar por encima de ellos, fuimos diseñadas para complementarlos. Ahora yo te voy a regalar el secreto, como tú te puedes sujetar sin amargura, como tú te puedes sujetar sin que te cueste, si me permites. Allí en Efesios, hemos leído Efesios 5:21, pero la palabra es un compendio, ella toda se apoya en sí misma, se explica en sí misma, y hay una secuencia en el contenido de la palabra. Entonces yo me devuelvo a ese mismo capítulo de Efesios 5, y en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego el versículo 21 dice: sométanse los unos a otros en el temor de Dios. Pero también nos dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. La única forma como nosotros vamos a poder sujetarnos al varón que Dios nos ha dado es si primeramente nosotros somos llenas del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú eres llena, mujer, eres llena del Espíritu Santo de Dios, a ti no te va a costar sujetarte al esposo, porque vas a entender que lo estás haciendo por amor a Dios. Como Cristo se entregó por nosotros, la iglesia, su esposa amada, por amor al Padre, porque quiero decirte, si nos miramos a nosotros mismos como esposa de Cristo, wow, quizá cuánta arruga, cuánta mancha hay hoy en día en la iglesia. Pero el Señor Jesús tuvo la fe para creer que el Espíritu Santo que dejó en esta tierra es capaz de purificar esta iglesia, esta esposa, esta novia que va a ser su esposa, va a ser purificada antes de encontrarse con Él en las bodas del Cordero, y allá vamos a llegar como Él lo manda, una esposa sin mancha y sin arrugas. Entonces nosotros, Él está confiando en el Espíritu de Dios por amor al Padre. Nosotros entonces confiemos en la obra del Espíritu Santo en ellos por amor al Padre también, y sujetémonos. Bueno, entonces dicen los varones: mi amor, así que ya sabe, métase en el Espíritu, llénese del Espíritu y sujétese. Entonces, ahora le digo, bueno, varones, entonces tú deseas que tu mujer, tu esposa, ya iba a hablar, se sujete a ti, ¿verdad? Tú lo deseas. Entonces, tienes que sujetarte tú ahora a Cristo Jesús. Tienes una responsabilidad, acaba de escuchar de parte de mi esposa, tienes una responsabilidad ante Dios de tu esposa, sobre tu esposa y sobre tu hogar, lo que Dios te ha entregado. O sea, eres tú el responsable de lo que suceda en el hogar. Eres tú el único, el que Dios va a llamar y va a decir: venga para acá. No que mi esposa, no, venga usted para acá. Usted es la autoridad, usted es la cabeza, yo le di instrucciones a usted, y qué ha hecho usted con todo esto. Pero cuando tú te sujetes al Señor Jesús, ¿y cuándo te vas a sujetar al Señor Jesús? Cuando hagas la voluntad
que del Señor Jesús, la que nos ha dado a nosotros, porque Él nos las demostró, Él nos modeló. Él dijo, yo no vine a hacer lo que quiero, yo no vine a hablar palabras mías, yo vine a hacer la voluntad del Padre, yo vine a hablarlo todo lo que Él me ha dicho. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al Señor Jesús, nosotros, entonces, ¿sabe qué va a pasar? La mujer se va a sujetar a ti. Y digo yo, entonces, mujer, tú no te sujetarías a un hombre que te ama, que te respeta, te valora, que te da lo necesario, el sustento, que te cuida, te provee todo, que al llegar al hogar sientes tú esa paz, ese abrazo, sientes tú que estás protegida, aunque sabemos que nuestra protección es el Señor, pero el hombre debe brindar a la mujer seguridad, protección, que la mujer diga, cuando está mi esposo en casa yo siento protección, cuando estoy con mi esposo yo me siento segura, sabiendo ella que la seguridad es de Dios, pero ese es un mandato también divino de nosotros los hombres, hacer sentir a nuestras mujeres. Entonces, varón, tú tienes que llenar todos estos requisitos, porque el Señor te va a pedir cuentas. Y así, cuando tú lo vas haciendo y te vas llenando también del Espíritu, porque eres uno también, uno en el Señor, uno en el Hijo y uno en el Espíritu, entonces tú vas a hacer todo conforme a la voluntad, a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces tu amada va a decir, cuando tú le digas, mi amor, seguía, sí, querido, como decía a Sara Abraham. Abraham le decía, por favor, trae, da instrucción a los que las personas lleven el ganado para allá. Sí, señor, como usted mande. Entonces, así va a ser tu amada. Mi amado, tenemos una tarea bien tremenda. ¿Sabes? Cuando yo le dije al Señor, y esto muchos lo saben, pronto algunos no, y un día, porque las mujeres, nosotros sabemos que para comprenderlas, ay Dios mío, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo hago para entenderla, Señor? Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Nunca la vas a entender. No te he mandado a que la entienda y no te des más la vida tratando de entenderla. Yo te he mandado a ti, léete Efesios 5, y entonces ¿qué dice Efesios 5? Dice, a ver, Señor, ¿qué dice aquí? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad. Yo no te he dicho, marido, entenderla, compréndela. Marido, amad a vuestras mujeres. Cuando tú la amas, entonces tú vas a entenderla mejor. Y así hemos andado mucho tiempo. Y a nosotros nos manda a respetarlos. Y a la mujer le dice, respeta. Que está haciendo este cabezón, este panzón, está haciendo este calvo. No. Entonces, nada, dice el Señor, respétalo. No hables mal de él delante de la gente. Que lo conozcan a él, la gente, por tu boca, pero cosas buenas. Entonces, respétalo, dice a la mujer. Amén. Y al hombre, ámala. Entonces, amén, sujétate al Señor y ella se sujetará. Entonces, de ahí para adelante, entonces ella ha decidido también sujetarse porque dice, he entendido cosas del Señor y yo me estoy sujetando. Amén. Amén. Resumiendo este segundo punto, la unidad en la pareja. Estamos hablando de la unidad, hemos hablado de la unidad personal como un requisito previo para llegar luego a la unidad familiar. Y dentro de la unidad familiar estamos hablando de la unidad de la pareja. Sí, lo primero que debemos hacer para propiciar esta unidad es creer que somos uno. Luego creer que en el amor está el poder de Dios que logra esa unidad. Tercero, reverenciar el nombre del Señor, el temor de Dios.
a través de la obediencia a los roles, en el desempeño de los roles que el Señor ha asignado en la palabra para nosotros. Y por último, y le hemos hablado que para cumplir con estos roles y ser obedientes al Señor debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo será la que nos permita cumplir con el último punto de la unidad de la pareja, cuál es ceder por amor a Dios. Ceder por amor a Dios. ¿A qué vamos a ceder? En el primer libro de Samuel 17, no lo vamos a leer, conocemos mucho el pasaje de David contra Goliat. Encontramos cómo David se enfrentó a Goliat. Él venía de ser menospreciado por su papá, venía de ser menospreciado por sus hermanos, venía de ser una y otra vez menospreciado por su rey, ¿sí? O sea que si nos sentimos menospreciados por el cónyuge, quiero decirle que David es uno que nos puede enseñar, ¿verdad? Y él se enfrentó a Goliat, y lo primero que hizo Goliat cuando se enfrenta a David dice que lo menospreció, pero David ya estaba curtido en esto del menosprecio, y Goliat era uno que salía en la mañana y en la tarde con voces para desafiar, que decía, denme un hombre que pelee conmigo. Como vienen las circunstancias en la pareja, ¿verdad? Y llegan situaciones donde uno de los dos está pidiendo pelea, usado por Goliat. Dame pelea. Vamos a aprender de David, lo que hizo David. Sí, porque David llegó y él no atendió las voces de Goliat. Él menospreció las voces de Goliat, las menospreció. ¿Por qué las menospreció? Para establecer la voz de Dios. Él dijo, si tú vienes a mí con lanza, con jabalina, yo vengo contra ti en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Y comenzó a profetizar, y él te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, yo cortaré tu cabeza y daré tu carne y los cuerpos de todos los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de los campos, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel, sabrá toda la congregación que Jehová no mata con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él te entregará hoy en mi mano. Entonces, que nosotros podamos con la llenura del Espíritu Santo hacer como David, que vengan todas las voces, es que tu marido es que está haciendo, es que la tuya está haciendo aquello, no sabes que viene el enemigo contra mí con adulterio, viene contra mí a menospreciarme, hacerme sentir menos, pero yo vengo contra ti, Satanás, no contra el marido, no contra la mujer, contra ti, y quiero decirte, espíritu de adulterio, espíritu de menosprecio, espíritu de, llámale espíritu de anticristo, del antiamor, del antiperdón, vengo contra ti a decirte que hoy en esta casa se va a glorificar Dios y yo voy a tener victoria, porque tú te vas a ir, vas a dejar quieto a mi cónyuge en el nombre de Cristo Jesús, y se sabrá en toda esta casa y en toda la familia de nuestro alrededor que hay un Dios en mi vida, que hay un Dios en mi familia, porque hoy Él me va a dar la victoria y no voy a ceder a pelear. Amén. Quiero también agregar a esto. ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos conocimiento o adquirimos conocimiento del medio, de la sociedad, de las experiencias, de todo lo que ha pasado, de nuestro yo, ese ego, todo. Y le creemos más y queremos movernos más con todo eso que nosotros, con esa altivez, orgullo, prepotencia, porque así lo mira la palabra. Entonces ahí no hay humildad, no hay nada. Y lo que hacemos es que estamos impidiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros, y estamos empeorando entonces nuestras vidas, en este caso la relación, y traemos, es que yo conozco, es que yo sé, es que tú eres. Entonces aquí vemos cómo David, los pensamientos que vinieron de parte del enemigo, dijo, esto, como dice allá en Corintios, dice, estos pensamientos los llevo cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, estos no son de Dios, estos pensamientos fuera de aquí. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses, en Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Léeme ahí, por favor, mi amor. Voy a leer desde el 7, si te parece. Bueno, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo.
Ok, mire todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y nos lo está enseñando a nosotros y debemos ponerlo en práctica, porque no debemos ser, dice la palabra de Dios, solamente oidores, sino hacedores. Yo puedo estar lleno, gordo, puedo estar ya que ni me puedo mover de tanta palabra que he recibido, pero si no la pongo en práctica de nada me sirve, ¿sabe? Nosotros debemos tomar la palabra, nos alimentamos de ella y ejercitamos esa palabra. ¿Y cómo la vamos a ejercitar? Ahora en estos tiempos difíciles, o cada vez que se presente tiempos difíciles, mantenerla allí, y aún en tiempo de paz, darle gloria a Dios, darle gracias al Señor por toda esa paz. Y vemos aquí entonces esos pensamientos, dice, por el amor a Cristo. ¿Sabes? Si tú amas tanto al Señor, tú debes demostrar entonces, cuando vengan esos conflictos con la pareja, todos esos pensamientos que vienen arrastrando y vienen trayendo tantas peleas, y como mejor dicho, son los conflictos más grandes que se han armado por algo que sucedió en el pasado, y todavía lo traes allí, lo tienes allí y no has querido perdonar y piensas mal, y esto no va, eres el mismo, eres la misma. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios es, hey, ten todos esos pensamientos, todos esos conocimientos, ten todo lo que tienes, porque ya yo he estudiado, ya he hecho seminarios acerca de los conflictos de las parejas, y es esto, ¿no? Echa todo eso por basura y ten lo que dice Dios. Vete a seminarios, pero seminarios que te hablen de la palabra de Dios acerca de las parejas, porque allí te van a hablar acerca de restauración, todo lo que tienes que hacer tú, todo lo que tienes que cambiar. Entonces, todo esto, bótalo, échalo, todos esos pensamientos, todo lo que sucedió en el pasado, ya no más. Ahora soy una nueva criatura, ya soy un nuevo hombre. Aquí está el nuevo hombre, como decimos en la iglesia. Decía una mujer, y eso lo tenemos nosotros por dicho: me casé con fulano de tal y después me apareció Juancho. Entonces, Juancho es ese que viene iracundo, ese que viene calumniador, ese mal hablado, o esa también, Juancho o Juancha. Entonces, echemos a esos Juanchos, echémoslos de nosotros, y comencemos con quién nos casamos nosotros, quién fue el que puso el Señor al lado mío para vivir por siempre. ¿Iba a decir algo? Sí. Que en Juan 14, 15, varios versículos, el Señor, ahora que tú dices, si verdaderamente amamos al Señor, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y luego el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando yo amo a Dios, estoy dispuesta a obedecerle. No me gusta eso de sujetarme, pero lo voy a hacer por amor a Dios. Dice, el que me ama, versículo 23, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama es el desobediente. Entonces, vamos a ceder a este conocimiento propio, ceder a nuestro propio yo, a ceder a la manera como yo considero que deben ser las cosas, ceder a mi propia forma de ver la situación por amor a Dios, y confiar en que cuando yo verdaderamente obedezco al Señor, dice, yo vendré y me manifestaré a ti. Será entonces la respuesta de tu oración, será el testimonio vívido que tú vas a tener, y que vas a poder entonces honrar el nombre del Señor cuando tú cuentes cómo tú decidiste en contra de tu mismo yo sujetarte, o en contra de tu mismo yo respetar al que a veces parece que no merece respeto, o el hombre que decidió amar a aquella que no merece ser amada, sí, y por esa obediencia demostró amor al Señor, y el Señor vino y se reveló con un testimonio para gloria de su nombre y para nuestra victoria, sí. Entonces en la unidad en la pareja les refuerzo los puntos. 1, creer que somos uno. 2, creer que en el amor hay poder de Dios para la unidad. 3, reverenciar el temor de Dios, obedeciendo su palabra. 4, ceder al cumplimiento de esta palabra por amor a Dios. Esto traerá unidad en la pareja. Correcto. Y cuando una pareja que ha cedido, ha entendido las cosas de Dios, que es para beneficio propio, beneficio de nosotros como pareja, ¿sabes qué va a lograr?
un hogar estable en el Señor y va a traer unidad entre padres e hijos, porque vamos a levantar a unos hijos bajo el temor de la palabra de Dios. Entonces es allí donde nosotros vamos a poder cumplir como dice el Señor, porque yo sé, dice el Señor, creo que es en Malaquías, dice, o en Amós, dice, yo sé que tú traerás hijos para la continuidad del reino de los cielos. Malaquías 2:15. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor? Que en nuestros hogares se levanten hijos temerosos de Dios, que continúen la obra de Dios. Amén. Eso es lo que desea Dios. Amén. Entonces podemos mirar que va a haber un respeto mutuo. Yo quiero que tomes tú este punto. La unidad de la pareja va a propiciar la unidad entre padres e hijos. Ninguna casa dividida permanecerá, dice el Señor. Cuando hay unidad en los cónyuges, son una fuerza para hacer unidad con los hijos. La misma palabra nos dice cómo lograr esta unidad. Primero, mediante el respeto mutuo. Segundo, mediante la provisión espiritual, emocional y física que los padres deben brindar a los hijos. Entonces hablemos un poquito, ya estamos sobre el tiempo, pero hablemos un poquito del respeto mutuo. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 6, 1 y 2? Vamos hasta el 4. Dice Efesios 6, del 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Amén. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Respeto mutuo. Los hijos obedezcan a los padres, porque esto es justo. Es justo. Es justo que un hijo respete a un padre que lo gestó, que Dios usó para depositar esa semilla en el vientre de la madre, que usó esa mujer para parirlo, que expuso su vida, pero también para respetar a padres que a veces no parece que sean como dignos de ser respetados. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer porque amamos al Señor, repito, y entonces como lo amamos guardamos sus mandamientos y veremos gloria de Dios. Lo podemos hacer porque el Señor nos ha dicho, primero busca a Dios, primeramente el reino, después lo demás. Después lo demás, el Señor se encargará de añadirte perdón del quien te tenga que pedir perdón. Si quizá un padre no te acogió, te abandonó, una madre no te trató como era, el Señor hará orden en todas las cosas. Pero también nos insta a nosotros como padres a no llevar a exasperar a nuestros hijos, sino a criarlos con amonestación del Señor. Dice también en Colosenses 3:21 que no debemos llevar a ira a nuestros hijos para que ellos no se desanimen, para que ellos no se desalienten, para que ellos no decidan correr a la calle y encontrar en la calle un grupo de personas que ya el enemigo ha dispuesto para que los críen en lugar tuyo. No los van a criar en amonestación del Señor. El Señor trae mucha bendición cuando hay unidad en la familia, cuando hay unidad entre padres e hijos, pero los padres debemos hacer lo que nos corresponde. Los padres debemos instruir a nuestros hijos desde niños. Dice la palabra en Proverbios 22:6, que aún cuando nosotros instruimos a los niños, cuando nosotros los formamos, dice que aún cuando ellos lleguen a viejos no se apartarán de ese camino que tú les has trazado. Y en la labor de criar a los hijos, Proverbios 1, si leemos un momentico por favor, en Proverbios 1:8, dice que el hombre tiene un rol que desempeñar y la mujer tiene otro rol como madre. El padre hace algo y la madre hace lo siguiente. Dice así, Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción la da el padre, el varón. El varón debe ir ante el Señor cada día y escuchar la voz de Dios para traer la voz de Dios al hogar. La mujer, como madre, va a dirigir a los hijos conforme a la instrucción
que da el Padre. Yo creo que si tú estás separada, por ejemplo, ojalá esta palabra esté calando muy profundo en tu corazón para que tú puedas orar por el padre de tus hijos, para que tenga un encuentro con el Señor y que Él pueda tener una voz muy fuerte de Dios que te permita a ti dirigir a tu hijo recibiendo esa instrucción. Aun si por alguna causa tuvieron que separarse, si fue por la causa permitida por Dios por un adulterio, quiero decirte, el divorcio opera en esta única causa en la pareja, pero un padre y un hijo no se divorcian. Que tú puedas orar para que el Señor, mujer, traiga una voz clara en ese varón que es el padre de tu hijo. Que puedas orar para que él conozca al Señor, para que tu hijo tenga un padre creyente, un padre que sabe amar a Dios y que escucha la voz de Dios y la trae a su hijo. Pero si tu esposo o el padre de tu hijo no conoce al Señor, quiero que sepas que tu hijo tiene un padre en el cielo. Ve entonces muy temprano, ¿sí? Ve a la presencia de Dios y escucha la voz de Dios para dirigir a tu hijo conforme a esa voz del Padre Celestial. Es muy importante la unidad. Si tú propicias unidad, pero tu cónyuge no, hazte tú uno con el Señor y el Señor se encargará de dirigirlo todo. Y el segundo punto entonces para lograr la unidad de padres a hijos es la provisión espiritual, que la encontramos, como les he dicho, en la instrucción de la palabra, en los hijos, la provisión emocional y la provisión física. La provisión emocional a través de las palabras de afirmación, la provisión emocional a través del roce cariñoso, a través del cuidado, a través de la protección, a través del cuidar las palabras. Cómo nosotros le hablamos a nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado. Las palabras hacen mucho daño o hacen mucho bien. Son para bendición o son para maldición. Son para vida o son para muerte. Y la provisión física. ¿Qué nos dice la palabra? En 1 de Timoteo 5:8, en relación con la provisión física. Cuán importante es que tú no le digas a tu hijo un no hay. Así no tengas cuando él pida. Lo he enseñado. Dile, vamos a orar que nuestro Padre del Cielo nos proveerá a ambos. 1 de Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Varón o mujer, si eres una mujer que estás criando a tu hijo con Dios, provee todo lo que el hijo necesita en lo físico, todas sus necesidades. El Señor va a estar dispuesto a suplirlas. Es que no tengo, es que no me alcanza, es que no gano lo suficiente. Señor, tu palabra dice que yo debo proveer para los míos, que el que no provee es peor que un incrédulo. Pero yo creo, Señor, tengo la fe para creer que tú eres quien me sustenta, que tú pondrás en mi mano el recurso que me permitirá, Señor, proveer a los míos en mi hogar, proveer a mi esposa para sus necesidades, proveer para mis hijos, para todos los requerimientos diarios del colegio, de todas las cosas que los hijos necesitan, Señor, y que tú puedas, Señor, honrarme delante de ellos como la persona, como tu mensajero de provisión, porque tú eres nuestro proveedor. Yo te aseguro de parte del Señor que el Señor será fiel en hacerlo. Tenemos muchos testimonios de esto, aún en cosas que no parecen como importantes. Yo recuerdo, como para concluir, recuerdo cuando mi hija necesitaba un vestido blanco para ir a una fiesta. Y yo le decía, es que no hay, es que no hay, es que no hay. Y en oración, ella lloraba, y en oración el Señor me llamó la atención y me dijo, ¿cuándo yo te he negado a ti algo? Porque tú le niegas a tu hija el derecho de ver mi gloria y de tener sus propios testimonios que le permitirán seguirme, creerme y tener una relación conmigo. Fue una gran enseñanza del Señor. Desde ese momento nunca les dije a mis hijos un no hay. Siempre tuve muy claro que mi proveedor no era mi esposo, que mi sustentador era el Señor. Oraba al Señor y le decía, pon el recurso en la mano de Él para que Él sea honrado en casa como tu proveedor, Señor. Esta palabra es para todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que tiene su corazón puesto
tiene fe en el corazón en el Señor, de que el Señor es dueño de todo lo creado, de que el Señor proveerá, de que el Señor es quien sustenta a sus hijos. Si hay un padre que se levanta para orar, para creer, el Señor hará. Por último, toda esta unidad solo se puede lograr si tú quieres verdaderamente ver a Dios moverse en tu vida en frente a todas las situaciones de que pues comenzamos en la introducción a hablarles de cómo el pueblo está en aflicción frente a tantas situaciones que está enfrentando. En la unidad de la oración está la victoria. En la unidad de la oración está la victoria. Y es la invitación que queremos hacerle a ustedes para que de ahora en adelante ustedes propicien unidad personal en la pareja, familiar, padres e hijos, para orar. Que diariamente puedan levantar un altar de oración, que diariamente puedan venir y decirle: Señor, estas son las situaciones, necesitamos de ti, y ahora nos unimos a clamar al único Dios verdadero que puede dar respuestas a sus hijos. Ok, queremos cerrar llamando a la unidad a toda la congregación y todas las congregaciones. Todo el que cree en el Señor comience a andar en la unidad, en el mismo espíritu, porque es allí donde vamos a lograr nosotros vencer todas tinieblas en nuestras vidas, todas tinieblas que quieran venir a destruir nuestros hogares, a destruir a nuestros hijos, a llevarse todos nuestros sueños, a acabar con ellos. Sabes, en la unidad nosotros vamos a ver todas las promesas de Dios realizadas. Vamos a aprender a resistir, vamos a aprender a ser pacientes, porque es allí donde el Señor nos está enseñando. Dice la palabra en 1 Pedro 3:8, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados para que nosotros recibamos bendición. Así que vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar por la unidad de la iglesia. Vamos a orar para que ninguna división llegue a nuestra iglesia, y si está, se vaya. Vamos a orar para que la murmuración tampoco sea la que gobierne en la iglesia, sino que calle y enmudezca y se vaya también. Que en nuestras iglesias, en las iglesias donde tú vayas y en tu hogar, ¿sabes? Lo que haya es esa unidad, lo que haya es un ambiente allí donde se sienta que el mismo Dios está, donde la gente vea y llegue a tu casa y diga: aquí se respira paz, aquí se respira gozo, aquí viene uno y siente una tranquilidad, que diga a la gente: siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabes? Eso nos está llamando el Señor. Entonces vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por esta dirección que tú nos estás dando, Señor. Tú nos has enseñado a guardar la unidad de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, Señor, en ti. Ser uno contigo, Señor, para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, para cuidar, Señor, ese depósito hermoso que has hecho en nosotros, Señor, de tu buen espíritu, Señor, para tener esa certeza, Señor, de ser uno contigo, como el Señor Jesucristo fue uno contigo aquí, Padre, así también que seamos todos unos en ti, Señor, y que al ser, Señor, uno contigo, tú puedas liderar esta unidad en la pareja, Señor, que podamos, Señor, creer que tú nos hiciste uno, al hombre y a la mujer uno, ya no somos más dos, somos el mismo hueso, la misma carne, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos creer que tu amor es suficiente, que tu amor es poderoso, un amor que nos enseña a no buscar lo propio, a no ser egoístas, a no defender mi posición, a sufrir en ti, Señor, sabiendo que tú harás, Señor, tu mejor obra, Señor. Así como el Padre no evitó la aflicción del Hijo en la cruz, porque era necesaria la muerte para traer resurrección, que
podamos comprender los cónyuges, Señor, que es necesaria quizá la aflicción, que tú la permites para doblegarnos, para morir al yo, para traer resurrección, para que Cristo crezca en nosotros, Señor, que tú eres nuestra vida, Señor, que podamos creer, Señor, que en la obediencia a tu palabra está, Señor, la bendición, que en el obedecer sabiendo que tú eres quien nos dirige, que tú nos llenas, que tú nos das la fuerza, que tú eres quien nos empodera a la obediencia, Señor, vamos a ver testimonios para tu gloria, Señor, creer, Señor, que tu Espíritu es quien nos ayuda a ceder a todo este conocimiento que nos dice, no es como tú dices, no es como dice la palabra, es que la palabra es así, es que Dios es esto, Dios es lo otro, no, que podamos doblegar este yo que quiere llevarnos a la pelea, a la contienda. Tu palabra nos dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, sino humíllense bajo la poderosa mano del Señor, que podamos entender, comprender, aceptar, Señor, por amor a ti, que podemos ceder, Señor, a todas esas voces que vienen a decirnos, quizás déjalo, no seas bobo, no seas boba, págale con la misma moneda, que esas voces que vienen a desviarnos de tu propósito, nosotros podamos, Señor, callarlas y establecer tu voz que da vida, establecer tu voz que restaura, establecer tu voz, Señor, que nos une, Señor, y que nos lleva, Señor, a un fin contigo en la eternidad, donde vamos a llegar y tú vas a decir, cuéntame qué hiciste como esposo, como esposa, como padre, como madre, y nosotros podamos decirte, Señor, aquí está la familia, que tú nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel, porque ayudaste a tu esposa a entrar aquí al reino, porque ayudaste a tu esposo aquí a entrar al reino, porque no se trató de defender tu posición y dejarlo a él, sino que luchaste, creíste, ahora recibes una corona de vida y velaste por tus hijos y velaste por mi herencia, ahora entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy, Señor, el respeto mutuo, Señor, nos has enseñado, Señor, que somos llamados a una responsabilidad de proveer, de traer los recursos del cielo y entregarlos en la tierra a nuestra casa, Señor, para que tu nombre sea reverenciado. Hoy nos has enseñado, Señor, lo que tu palabra nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Señor, gracias por este amor que tú has derramado en nuestros corazones, Señor. Y ahora terminamos orando por la iglesia. Gracias, sí, Padre Señor, Dios. Cristo Oramos, Jesús. Señor, por la unidad en la iglesia. Oramos, mi Dios, bendito Rey, para que se levanten adoradores, Señor, que te adoren a ti en espíritu y en verdad. Señor, que se levanten personas que crean que tú eres ese Dios que escucha y que responde, que tú eres un Dios vivo. Esas personas, mi Dios, Señor, que caminen por la fe y no caminen por la vista, Señor. Esas personas, Señor, que abran sus bocas, bendito Dios, sabiendo que en la boca hay poder, mi Dios Padre, sabiendo que sus bocas se abrirán para bendecir, sus bocas se abrirán, Señor, para dar vida, sus bocas se abrirán para llevar edificación, mi Dios Padre. Oramos, Señor, para que cada familia, mi Dios, Señor, abran sus puertas para que entres tú, mi Dios, para que mores tú allí. Y declaramos, Dios Padre, Señor, que en unidad tu iglesia, Señor, permanecerá, resistirá, mi Dios, Señor, en ti todo ataque de las tinieblas, y cumpliremos, Señor, esa gran comisión, llevando, Señor, tu palabra, que haya testimonio, Señor, en la iglesia, con el caminar, con la manera de ser de nosotros, Señor, que puedan leer a Cristo resucitado en nosotros, que lo puedan ver, mi Dios, y la gente diga, wow, como dijo el Señor, este es un verdadero israelita, mi Dios Padre, que diga, este es un verdadero cristiano. Declaramos, mi Dios, Señor, gente que se han levantado, Señor, en el conocimiento de la palabra, pero también, Señor, son hacedores de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaramos todo cuanto quieran hacer, mi Dios, para destruir a las iglesias, no tendrán poder. Iglesia, Señor, que esté en ti, permanecerá. Gracias, Padre. Y oramos, Señor, para que pronto estén las iglesias todas con las puertas abiertas, Señor,
nosotros tengamos también esa sede que te estamos pidiendo, bendito Rey, para donde puedan llegar todos nuestros hermanos y estemos allí, Señor, nos podamos abrazar, Dios, estamos anhelando ese tiempo, bendito Rey, pero mientras tú nos llamas a permanecer en la unidad, a crecer, mi Dios, en tu palabra, a andar fuerte en el Espíritu, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey, alabamos y bendecimos y oramos ahora en tu nombre, mi Dios, Señor. Les quiero dejar esta porción de Efesios 4 que dice: yo ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, que anden con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4:1 en adelante. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Porque tenemos un Señor, porque tenemos una fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y es por todos y es en todos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán, dice la palabra, mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondrán sus nombres sobre los hijos que tengan ustedes. ¿Sabes? No importa si ya están grandes, llámalo por un nombre que tú desees que sea así tu hijo, un nombre de la Biblia, y llámalo allí. En el nombre de Cristo Jesús.